No todo aquel que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Aquellas personas que hacen la voluntad de Dios, aquellas personas que guardan su testimonio, aquellas personas que actúan verdaderamente como cristianos, esas son las personas que van a entrar a aquel reino de los cielos. Aquellas personas que verdaderamente caminan bajo la huella de Jesús, aquellas personas que viven una vida de integridad, aquellas personas que se guardan delante de Dios y delante de los hombres. Gloria a Jesús. Y eso me lleva a un tiempo donde dentro del mismo pueblo de Dios yo veía tantas cosas y veía tanta guerra y veía tanta situación dentro de los hermanos que yo decía, pero ¿y cómo se hacen llamar cristianos? Y el Señor me habló con esta palabra: no todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Por los frutos tú vas a conocer el árbol. Si el árbol da fruto bueno, significa, gloria a Dios, que está dando los frutos del Espíritu, los frutos que el Señor quiere que den, gloria a Dios. Pero también dice más adelante que muchos en aquel tiempo le dirán al Señor: Señor, y no profetizamos en tu nombre, no echamos fuera demonios en tu nombre e hicimos milagros. Y el mismo Señor le dijo: apartaos de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Y era que verdaderamente el Señor no lo conocía. Claro que Él lo conocía. Él conocía sus obras malas. Él conocía que ellos estaban operando en dones, pero ya el amor de Dios no estaba en ellos. El hacer la voluntad de Dios no estaba en ellos. Por eso era que David decía que en su corazón él quería que la palabra de Dios, los preceptos sean guardados. Guardar los dichos de Él para no pecar contra Él. Cuando usted se guarda para Dios, el temor de Dios vive en ti. El temor de Dios es lo que hace que tú seas refrenado. Es lo que hace que la carne tuya no haga lo que quiera. Porque tú piensas primero y tú dices: es que primero yo quiero agradar a Dios por encima de mí mismo y por encima de los hombres. Quiero hacer la voluntad de aquel que me llamó. Por eso es que la palabra más adelante nos lleva, porque aquellas personas alardearon de lo que hacían para Dios. Pero aunque tú hagas lo que hagas para Dios, nunca descuide tu relación con Dios. Porque hay muchos que trabajan para Dios en la obra de Dios, pero se han descuidado del Dios que lo llamó. Se han descuidado de la relación que tienen que tener diario con el Espíritu Santo. Se han descuidado y después dicen: Señor, pero yo estoy trabajando para ti. Pero el Señor le dice a ellos: pero yo quiero que tú pases tiempo conmigo. Quiero que tú pases tiempo conmigo a solas. Aquellas personas prácticamente tiraron en cara como para que el Señor se recuerde lo que ellos hacían. En su nombre echábamos fuera demonios, es decir, que estaban operando en dones de liberación, el de milagro, estaban activos. Pero ¿qué les faltó? No descuides tu relación con Dios. No te olvides de los principios que el Señor te enseñó. ¿Sabes qué me gusta de Jesús? Que Jesús, Él nunca alardeó de lo que Él portaba. Jesús era evangelista y nunca decía: yo soy un evangelista. Jesús era profeta y nunca decía: yo soy tal profeta. Jesús era maestro y nunca decía: yo soy maestro. Al contrario, las personas que le rodeaban eran aquellos que decían rabí. La palabra rabí significa maestro. Ellos decían: tú eres un maestro. Ellos decían:
Señor, tú eres profeta. Y Jesús decía, tú lo has dicho. Jesús nunca tuvo que decirlo él, sino que las mismas personas lo reconocían porque veían lo que operaba a través de Jesús. Y hay personas que tienen un espíritu donde se entra el orgullo, donde se entra la altivez, la prepotencia, donde se entra el yo, y en ese yo hay problema, porque el único gran yo soy se llama el Padre y el Hijo, el único que siempre dice yo soy el alfa y el omega, yo soy el principio y el fin, yo soy el que soy. Ese es nuestro Dios. Que no seas tú mismo el que diga yo soy tal cosa. Deja que sean los demás que lo digan por ti, porque si los demás lo dicen es porque lo están mirando. Cuando una persona opera en este don, en este ministerio de maestro en el cual Jesús operaba, las personas en gran multitud le gustaba escuchar el mensaje de Jesús. Las personas se reunían para escuchar lo que este hombre hablaba, porque lo que él hablaba era palabra del cielo, lo que él hablaba eran palabras que convencían, eran palabras de enseñanza. Y cuando las personas tienen este ministerio de ser maestro, siempre ponen atención a lo que tú dices. Amén. Aleluya. Es como que la gente no se cansa de escucharte, porque hay un ministerio que Dios te entregó y ese ministerio lo tenía Jesucristo, pero él no decía que él era maestro. Él no decía yo soy tal profeta y él era profeta. No sé si me están entendiendo. Él como que no se enfocaba mucho en que dijeran eso de él, o él decir yo soy tal cosa. En lo que más Jesús se enfocaba era en que la gente reconociera y en él decir yo soy hijo de Dios. Gloria a Dios. Hay personas que el Señor le da un poquito, y con ese poquito del ministerio que le entrega se crecen, y el Señor dirá es que yo no puedo darle más, porque si le doy más lo pierdo. Mientras más Dios te use, más pequeño tú tienes que ser, más humilde tienes que ser, porque el mismo Jesús dijo aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. No era una humildad de boca, no era una humildad de apariencia o de ropa, era una humildad genuina, una humildad del alma, del corazón. Aleluya. Jesús, el mayor ejemplo que tú y yo tenemos, aquel que lo entregó todo por nosotros, el mismo Jesús que le importaba más que dijeran de él que él es hijo de Dios. Por causa de esta palabra es que los fariseos se llenaron de ira. Los fariseos se enojaban, como diciendo, y ahora tú te haces llamar el Mesías, tú te haces llamar el enviado, tú te haces llamar el Hijo de Dios. Y él decía a ellos, ustedes lo han dicho. Él no tenía que defenderse mucho. Él dejaba que la gente hablara y decía, tú lo has dicho. En pocas palabras, eso mismo es. Eso es lo que yo soy, un hijo de Dios. Porque no es lo mismo ser una criatura que ser un hijo. Cuando tú y yo aceptamos a Jesús en nuestro corazón y vivimos para Él, tú y yo hemos sido adoptados. Hemos sido adoptados por el Padre. Por eso tenemos una legalidad de ir donde Él y decirle Abba Padre. Porque ahora somos hechos hijos de Dios. Y cuando tú eres hijo de Dios, ¿sabes qué sucede? No es lo mismo tú ver a Jesús como un Señor. No es lo mismo verlo como tu Dios. Cuando tú lo ves a Él
Padre. ¿Sabes qué acontece cuando tú lo ves a Él como tu Padre? ¿Sabes qué acontece cuando tú lo ves a Él como tu Padre? Que tú entiendes que Él es tu todo. En mi vida, gloria a Dios, pasó una situación donde cuando yo me convertí, gloria a Dios, fue que el Señor sanó mi corazón. Sanó mi corazón de la herida que yo tenía por la falta de un padre. Sanó mi corazón porque aunque mi padre estaba vivo, era como si él estuviera muerto. Porque no se encargaba de mí. Nunca estuvo en un cumpleaños, nunca estuvo en una graduación, nunca estuvo presente en nada. Y era como que él no estuviera. Y en ese momento, gloria a Dios, yo sufrí mucho eso en mi niñez. Y cuando yo hablaba de él, de mi padre, yo tenía que llorar, hermano. Mira, hermano, las lágrimas, yo solamente lo quería mencionar y las lágrimas me salían. ¿Y sabes qué sucedió? Que pasaron 23 años de mi vida y yo tenía ese dolor en mi alma por ese gran abandono. Pero a los 23 años, cuando yo vine a los caminos de Dios, el Señor me dijo a mí: hoy te sano la herida de tu padre. Ahora yo voy a ser tu papá. Ahora yo voy a ser tu padre. Ahora yo te sano. Y el Señor me sanó. Y porque puedo hablar de esto es porque estoy sana. Porque antes no podía hablar de esto porque me ponía a llorar. Y ahí pude entender que mi verdadero Padre se llama Jesucristo. Se llama Jehová de los ejércitos. Aquel que vela por mí, aquel que me cuida de todo peligro, de todo mal. Ese mismo Jesús que me sanó mis heridas. Aquel, hermano, mire, yo no lo veo a Él como mi Señor solamente. Yo no lo veo a Él como mi Dios solamente. Yo lo aprendí a ver como mi Padre. Cuando yo voy a la presencia del Señor, yo le digo: Padre, heme aquí. Y a veces le lloro y le digo: Padre, te extraño, te necesito. Porque cuando tú aprendes a ver a Dios como un Padre, por más viento que se levanten en tu vida, por más calumnia, por más crítica, por más situaciones que te pasen dentro del Evangelio, tú aprendes a tú no abandonar a tu Padre. Hay un vínculo que se crea entre tú y Dios. Hay una relación que se crea, que cuando viene la situación, aunque tú quieras apartarte del Evangelio, tú dices: que yo no puedo, es que yo no puedo salirme, es que yo no puedo abandonar al Dios que ha sido tan fiel conmigo, es que yo no puedo dejar al Dios de mi salvación. Ahí es que tú entiendes y tú dices: que yo no tengo otra opción. No hay otra opción para mí. Por eso el mismo Pedro en una ocasión decía: Maestro, pero las palabras que tú estás dando son tan fuertes. La gente se está yendo por este tipo de mensaje que está fuerte. Y el mismo Jesús le dijo: ¿acaso te queréis ir tú también? ¿Te quieres ir con ellos? Que Pedro le respondió, le dijo: Maestro, ¿a dónde iré? ¿A dónde iremos si solamente tú tienes palabra de vida para nosotros? Pedro ya estaba entendiendo, Pedro ya estaba captando que solamente aquí existe un solo camino. Hermano, es que no hay otra opción. Automáticamente tú rechazas a Dios. Las garras de Satanás, los brazos de él están así abiertos para destruir tu vida, para hacerte la vida imposible. Hermano, yo no sé cómo hay personas que pueden vivir sin Cristo. Mire, yo he aprendido, mira, a pasar hambre, a pasar situación de necesidad, a pasar enfermedad, a pasar levantamiento, crítica, muchas cosas. Pero si algo todavía yo no he aprendido es a vivir sin Jesús. Porque cuando tú aprendes, hermano, a vivir sin todo, a tener todo por basura, como lo dijo Pablo, he aprendido a vivir en escasez, he aprendido a vivir en abundancia. Pero si algo
aprender a vivir sin Jesús. Aquel Jesús que lo ha dado todo por nosotros. Aquel Jesús que solamente te está pidiendo que le busques. Tú quieres ver algo diferente. Empieza a hacer algo diferente en tu vida. Tú tienes que cansarte de lo mismo. Tú tienes que cansarte del mundo y de las ofertas del mundo. Hermano, mira, el mundo no tiene nada para ofrecerte. Los vicios, ¿de qué valen? ¿En qué te va a edificar? Amistades falsas, hipocresía, enemistades. Pero lo que tiene Jesús para ti es grande. Cuando tú vienes a los caminos de Dios, hay una cobertura, hermano. Yo no sé cómo hay personas que pueden vivir sin Jesús. Mire, si algo yo recuerdo que cuando yo estaba en el mundo, hermano, yo amanecía moreteada, amanecía con golpes. Y esos golpes me lo daban los espíritus. Esos golpes me lo daban las metresas, los demonios. Amanecía con golpes en las piernas, en los brazos. Y yo decía, pero ¿y esos golpes de dónde salieron? Y esos son los demonios que te golpean. Cuando tú no estás verdaderamente bajo la cobertura de Dios, Satanás hace cosas, hace estrago en tu vida. Gente soñándose, gloria a Dios, con pesadillas. Gente soñándose con tantas cosas, con espíritus, con demonios que lo están agarrando, con demonios que le están ahorcando, que no pueden hablar, que se sienten paralizados, que ven sombras, que escuchan movimiento. Hermano, eso es un espíritu demoníaco dentro de la casa. Son demonios que tienen una legalidad, y esa legalidad, si ellos están operando así en tu vida, es porque tú se la has dado. Y la persona dirá, pero ¿cómo yo se la he dado? Cuando tú estás caminando como Jesús quiere que tú camines, después que tú has aceptado a Jesucristo, esos demonios no pueden venir a hacer lo que quieran contigo. Pero para eso tú tienes que verdaderamente servirle a Dios de corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. Dice que amaremos a Dios con todo esto. Cuando tú tienes a Dios como en primer lugar de tu vida, Dios quiere que tú lo tengas a Él como el número uno. Dios quiere que tú te enfoques en Él. Dios quiere que verdaderamente tú le sirvas a Él de todo tu corazón. Dios quiere que tú vivas para Él, que tú tengas una relación con Él. No solamente es tu saber o conocer de Jesús por lo que te leyeron en la palabra o por lo que tú leíste, no. Jesús es más que esto. Tenemos que tener un encuentro con Jesús, porque de la única forma que tú vas a poder vencer es de esta manera. Hay gente que tú la ves y dices, wow, pero y todavía esa persona es cristiana, pero tiene como 10 años, todavía no se ha apartado, no se ha descarriado, está en los caminos. ¿Y cómo ha podido vencer? Buscando a Dios de verdad, leyendo la palabra día a día, negándose a sí mismo, porque la primera guerra tú la vas a tener contigo mismo. La primera guerra tú la vas a tener con tu carne, pero tú tienes que vencerte a ti mismo. Cuando la carne te diga que haga algo que está en contra de la palabra, tú tienes que decirle no. Yo me voy a poner a orar, yo me voy a poner a leer la palabra, yo me voy a poner a adorar a Dios, y tú vas a ver cómo va a haber un sometimiento. Yo me voy a poner a ayunar. Cuando te quiera venir esa ira, esos pleitos, te quiera venir esos celos, cuando te quiera venir esa contienda, cuando te quiera venir ese espíritu de mentira, comienza mejor a buscar a Dios. Porque el enemigo lo que quiere es que tú digas una palabra por tu boca para después acusarte. Comienza mejor a buscar la presencia de Dios. Mejor levanta un altar de oración en tu casa.
en este camino es buscando a Dios. No hay otra forma para tú vencer. Buscando su presencia, diciéndole: Señor, enamórame de ti. Enamórame de ti. Enamórate primero de Dios antes que la pareja que tú tienes. Y procura que la pareja que tú tengas ame a Dios también. Porque si ama a Dios, te va a ser fiel a ti. Si ama a Dios, te va a respetar a ti. Pero primero tienes que amar a Dios. Porque cuando tú amas a Dios, ese temor de Dios es lo que va a hacer que las personas dejen de estar cometiendo pecados. Hermano, no es lo mismo. Hay personas que buscan a Dios por una película que vieron, porque le hablaron del infierno. El infierno es real, eso sí es verdad. Es un lugar de tormento, donde las llamas no se apagan y su gusano nunca muere, dice la Biblia. Pero ¿sabe algo? Que en ese momento no es lo mismo buscar a Dios por miedo. Porque cuando tú buscas a Dios por miedo, ¿sabes qué sucede? Que cuando el miedo se te va, a los 2, 3, 4, 5 días, a la semana, se te fue el miedo, dejaste de buscar a Dios. Dios no quiere que tú lo busques por miedo. Dios quiere que tú lo busques a Él por amor. Dios no quiere que tú lo busques por dolor. Porque hay personas que lo buscan por dolor. ¿Por qué? Porque ya tienen la enfermedad muy avanzada. Porque tienen SIDA. Porque tienen enfermedades terminales. Porque vinieron a través de un accidente. Yo venía en este camino inválida y Dios me lo reveló. Pero Dios tuvo misericordia de mi hermano. Era inválida que yo iba a venir a los caminos de Dios. Y yo le doy gracias a Dios que Dios me trajo entera. ¿Por qué? Porque el Señor me estaba llamando y yo no quería coger. Pero ¿sabe algo? Hay una decisión. Y este mensaje no solamente para la gente inconversa, también para los cristianos, para que se recuerden muy bien el objetivo. Hermano, miren, hay una sola decisión. Esa decisión, hay gente que dice: no, es que Dios tiene la última palabra. No, eso es mentira. Jesús siempre te está diciendo. Ahora, Jesús quiere que tú tengas la última palabra. Que tú digas: sí, yo te quiero. Sí, yo te acepto. Pero hay personas que tienen miedo, miedo de soltar todo. Miedo, ¿y cómo yo voy a hacer? Miedo porque eso es algo nuevo para ellos. Y lo nuevo siempre te causa miedo. Hacer un trabajo, hacer algo nuevo siempre te trae un temor. Pero si la gente supiera lo lindo que es tener a Dios en su vida y aceptar a Jesús, le dijeran: wow, yo debía hacer esto antes. Porque Jesús lo que viene a traerte paz, a cambiar tu lamento en baile, tu tristeza en alegría, en gozo, en regocijo. Él viene a cambiar el desorden que hay en nuestra vida.